Regresamos a Argumentos, seguimos con Julio Cellini, abogado, consultor político, concejal del municipio El Hatillo. Hemos venido revisando algunos puntos del acontecer político nacional. La ley de amnistía es uno de los puntos en los que pues, todo el mundo tiene la mirada puesta también. ¿Qué significa, qué contempla y qué no este proyecto de ley? Evidentemente también decían aquí unas excepciones. Según el artículo 29 de la Constitución venezolana, esta ley no beneficia a quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o delitos de homicidio, narcotráfico o corrupción, digamos. Estas son algunas de las excepciones, pero bueno, se espera que sea evidentemente un signo positivo para ese proceso de gran diálogo nacional, de reconciliación, donde también la justicia juega un papel importante, ¿no? No significa que este proceso olvide la justicia o que esa reconciliación nacional signifique olvidar lo malo que haya ocurrido, sino buscar puntos de diálogo. ¿Cómo lo interpretas, Julio? No, yo creo, como lo decía en el segmento anterior, que la ley de amnistía ha sido una demanda de la sociedad venezolana por años y qué bueno que llegó la hora en la que se comprende que la reconciliación nacional pasa por un gran proceso de, digamos, de liberación de todas aquellas personas que han sido detenidas injustamente por pensar distinto, por plantear sus ideas políticas. Podemos o no estar de acuerdo con ideas de determinadas personas, pero eso no implica que su libertad tenga que ser restringida por ese motivo. Y en ese sentido, que el Estado venezolano hoy esté entendiendo en este momento tan crítico y tan delicado del país que es necesario avanzar en decisiones que además son gestos de buena fe que hacia la sociedad venezolana, que descomprimen, digamos, a la sociedad venezolana en un momento tan difícil. Yo creo que es muy importante y también un mensaje a la comunidad internacional de que el momento político que vive Venezuela hoy es diferente y que no solamente se debe abordar el tema económico, el tema petrolero, sino que también los temas vinculados a la realidad política, como lo es el caso de aquellas personas que han sido encarceladas injustamente por pensar distinto, está siendo abordado. Y ojalá que sea una ley amplia, una ley general, a pesar de que la Constitución establece determinados límites que tiene la ley de amnistía, como lo son los casos de los delitos que tú mencionabas. También hay que considerar que muchas personas que han sido imputadas y juzgadas ilegítimamente por esos delitos tienen que ser consideradas en la ley de amnistía, porque no podemos olvidar que el sistema de justicia venezolano ha operado durante muchos años en detrimento precisamente del debido proceso, en detrimento de garantías procesales, y entonces hay mucha gente que puede estar siendo juzgada por corrupción o por cualquiera de los delitos que están establecidos o de las causas que están establecidas en la Constitución como impedimento para ser beneficiario de una ley de amnistía, pero que fueron juzgados ilegítimamente. Entonces, si estamos reconociendo que hubo gente que fue encarcelada de forma pues arbitraria, entonces esas personas, independientemente de la causal por la cual se les haya juzgado, digamos, formalmente, tienen que ser beneficiarias de la ley de amnistía que está planteada, porque lo que interesa con la ley de amnistía es justamente que pueda ser lo más amplia posible, porque es de allí de donde es del resultado más que del anuncio, donde veremos realmente si hay una voluntad política real, que yo debo creer que la hay, porque el solo anuncio es importante, porque ya han sido liberadas algunas personas y esperemos que sean liberadas todas las personas posibles y lo antes posible también. La ley de amnistía tiene un proceso de discusión en la Asamblea Nacional, al igual que el resto de leyes, una primera discusión, una consulta pública, una segunda discusión, que esperemos que se le dé la misma celeridad que se le dio a la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos, que ha debido ser el producto de una amplísima discusión nacional por ser una norma medular en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, bueno, fue Una rápida con una discusión. rapidez impresionante, ¿no? Entendemos el momento que estamos viviendo y la importancia de acelerar los procesos, pero esa ley no fue suficientemente discutida como ha debido ser. Pero en el caso de la ley de amnistía yo creo que no hay mucho que discutir, ciertamente. O sea, es una demanda de hace muchos años de la sociedad venezolana que bueno que esté siendo atendida, pero debe dársele la celeridad del caso para que pare, rosa, el sufrimiento que han tenido y que siguen teniendo
tantas madres a las puertas de las cárceles esperando por sus hijos, esperando por sus esposos, tantos niños que lloran la no presencia de un padre o de una madre que se encuentra injustamente detenido. Eso tiene que acabarse, pero sobre todo que una vez aprobada la ley de amnistía, acabado el helicoide, tengamos conciencia de que nunca más volvamos a situaciones de esa naturaleza. Yo creo que eso tenemos que comprenderlo como país. O sea, pensar ya no tanto en el pasado, que los historiadores se ocuparán de escribir lo que en Venezuela ha pasado en las casi 3 décadas que tenemos en estas circunstancias, sino pensar en el futuro, en la reconciliación necesaria, en pasar la página de horror que ha vivido el país en los últimos años, y yo creo que eso tiene que darse ya lo antes posible, aprobarse la ley de amnistía, cerrar el helicoide y tener conciencia de que nunca más volvamos a esa situación oprobiosa que ha ensombrecido al país en los últimos años. Para superar estas diferencias es necesario poner el centro de lo que queremos o hacia dónde queremos avanzar, que en este caso es la recuperación de nuestro país, Venezuela. Nuestra gente pues merece mucho más de estos momentos que hemos vivido, que han sido difíciles. Hemos vivido en nuestro país el momento del gran apagón, el momento de desabastecimiento, bueno, diferentes situaciones políticas tensas, producto de la polarización, víctimas de lado y lado, y es momento de hacer un pare, que los extremos que tanto daño pues han hecho puedan de alguna forma tratar de compensar. Incluso, decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una de sus tantas alocuciones sobre Venezuela, que él quería quizá, ¿por qué no?, acercar a la oposición, estamos hablando de la oposición llamada acá extrema, y al gobierno venezolano en una mesa, lo cual sería pues algo que no hemos visto pues en tantos años, ¿no? Estos dos sectores no se reconocen y es parte del problema, es parte de la situación que nos llevó a esto que vivimos el 3 de enero, o sea, que un país como Estados Unidos hiciera una acción militar en la ciudad de Caracas, por ejemplo. Bueno, Que no es la única causa, ojo, pero digamos, es parte de la situación. Bueno, yo creo, Rosa, que el momento actual nos tiene que llevar a todos a una gran reflexión sobre la necesidad de evitar cualquier escenario de violencia a través del diálogo y la concertación. Llegamos al 3 de enero porque la presión a la que se condujo el país fue tal que se tomó una decisión que todos hubiéramos querido que se evitara. Y por eso tantas veces en estos mismos espacios hablamos de la necesidad de tener voluntad política para un diálogo real y con resultados. Y eso lamentablemente no pasó. Bueno, sucedió lo que sabemos que sucedió, tenemos que mirar hacia adelante. El país por el camino que va es absolutamente inviable. El país por el camino hasta el 3 de enero era absolutamente inviable. Ahora se presenta una oportunidad de oro, no solo para quienes están en la conducción del país, la presidenta Delcy Rodríguez y quienes allí le acompañan, sino también para toda la clase política venezolana, para ponerse al lado de las decisiones que conduzcan, eso sí, a un proceso de reinstitucionalización y de democratización del país. Todo lo que sea en función de ese proceso de volver a darle fuerza a las instituciones y volver a convertir a las instituciones en espacios capaces de darle respuesta a las grandes necesidades que tiene este país, eso hay que apoyarlo. Pero tiene que definirse un proceso, tiene que empezar a hablarse de la política y definir una agenda de trabajo donde estén involucrados todos los actores políticos con la mayor pluralidad posible para definir, por ejemplo, una agenda en materia electoral. Y mientras se produce la elección, bueno, una serie de pasos que conduzcan a un proceso electoral con garantías, un proceso electoral con el reconocimiento de todos y donde todos puedan participar. Yo creo que hay que trabajar en función de eso y lejos de quedarnos en el pasado, que insisto, no se puede olvidar, porque sí, lo más importante siempre es la memoria, pero tenemos que trabajar en función del futuro y de tomar las decisiones que deban tomarse en función del bienestar de los venezolanos y de que este país vuelva a un camino, digamos, de viabilidad. Bien, tenemos que ir nuevamente a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre cómo se trabaja en pro de lo que quieren los venezolanos, que hoy tienen expectativas, como han dicho diferentes analistas políticos. Lamentablemente el 3 de enero no es lo que queríamos, nada justifica lo que ocurrió. Sin embargo, hay que buscar qué nos trae este nuevo momento político y tratar de avanzar hacia esa resolución de los conflictos, colocando siempre a los venezolanos como pues ese gran punto de partida, la recuperación de nuestro país para nuestro bienestar. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, no se aparten.